Oye, inútil, lava el coche de tu hermano, gritó mi padre Carlos. Y amenazó con echarme. Mi madre Sofía se mantuvo en silencio, así que hice mis maletas, salí de la casa en silencio. Pero ellos no tenían ni idea, yo estaba pagando su hipoteca en secreto, así que dejé de pagar. Mi nombre es Andrea García y tengo 32 años. Hace 3 horas, estaba de pie detrás de la pesada puerta de roble tallado de mi casa en los exclusivos suburbios de Charlotte, Carolina del Norte, observando la transmisión de seguridad en mi teléfono. Afuera, bajo un implacable aguacero de octubre, 2 personas tiritaban. Parecían más pequeñas de lo que recordaba. Mi padre, Carlos, se aferraba a un sobre de Manila empapado contra su pecho como un salvavidas, con los hombros encorvados contra el viento. Mi madre, Sofía, se apoyaba en él, su delgado abrigo no ofrecía protección contra el frío. No sabían que yo estaba observando. No sabían que la casa que estaban visitando desesperadamente, la que esperaban que perteneciera a un inversionista comprensivo, era mía. Respiré hondo, alisando la seda de mi blusa, y abrí la puerta. El cálido resplandor de mi vestíbulo se derramó sobre el porche, iluminando el asombro en sus rostros. Durante 10 segundos completos, el único sonido fue el pesado ritmo de la lluvia golpeando el camino de entrada. André. La voz de mi madre Sofía fue un susurro frágil, apenas audible sobre la tormenta. Parpadeó, mirando más allá de mí hacia los suelos de mármol y la araña de cristal, luego de vuelta a mi rostro. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí, mamá, dije. Mi voz era plana, desprovista de la ira que pensé que sentiría. Era simplemente fría. Mi padre dio un paso adelante, sus ojos revoloteando en confusión. Estamos aquí para ver al nuevo propietario. El banco dijo que la deuda fue comprada. Estamos aquí para pedir una extensión. Levantó el sobre empapado. Tenemos los documentos. Solo necesitamos un poco más de tiempo para que Sebastián se recupere. Y luego se detuvo a mitad de la frase cuando su cerebro finalmente conectó los puntos. Miró las llaves de diseñador colgadas junto a la puerta, luego la confianza profesional en mi postura. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Tú, respiró, la palabra sabiendo a plomo en su boca. Tú compraste la casa. No solo compré una casa, papá, respondí, retrocediendo para que vieran la extensión completa de la vida que había construido sin ellos. Compré tu deuda. Cada centavo de ella. Miré al hombre que una vez me había dicho que no valía nada y a la mujer que se había quedado de brazos cruzados viéndolo decirlo. Me parecían extraños ahora. El día que me echaste en medio de la noche, continué, mi voz tan firme como un latido. Decidí que un día ustedes estarían exactamente donde están ahora, tiritando, desesperados, pidiéndome ayuda. Estiré la mano y tomé el archivo mojado de sus manos temblorosas. A partir de hoy, esta casa es mía, y también lo son sus decisiones. Antes de contarles exactamente cómo la chica que fue tratada como una sirvienta se convirtió en la mujer que tiene el destino de su familia en sus manos, necesitamos retroceder. Necesitamos volver a la noche en que un coche sucio y un juego de llaves lo cambiaron todo. Ahora, dejemos este porche lluvioso por un momento. Déjenme llevarlos de vuelta a donde las grietas en nuestra familia comenzaron a mostrarse por primera vez. Volvamos a una húmeda tarde de martes en nuestra antigua cocina hace 3 años, justo antes de que una sola petición y un juego de llaves de coche cambiaran el curso de mi vida para siempre. Mi vida durante los últimos 5 años fue una clase magistral de invisibilidad. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en Willow Creek Drive, en un tranquilo suburbio cuidado de Charlotte. Desde afuera, la casa de los García era la imagen de la estabilidad de la clase media sureña. El césped siempre estaba cortado, las persianas pintadas de un azul marino nítido, y siempre había una corona de temporada en la puerta principal. Pero por dentro, el aire estaba pesado con el olor a deudas no reconocidas y un favoritismo tan espeso que podrías ahogarte en él. A los 29, mi horario era un bucle implacable de agotamiento. Mi primer día comenzaba a las 6 de la mañana. Estaría en mi escritorio en Miller y Asociados. No teníamos relación con ellos, solo una empresa de logística corporativa donde trabajaba como asistente administrativa senior. A las 7:30 de la mañana, vivía a base de café negro y el miedo a un recargo por retraso.
A las 4:30 de la tarde, la mayoría de la gente se dirigía a casa para relajarse. Yo me dirigía a un Corolla de segunda mano para cambiarme a un uniforme diferente. Desde las 5:30 de la tarde hasta las 11 de la noche, 4 noches a la semana, era camarera en el Greasy Spoon, una cafetería de gran volumen cerca de la Interestatal. No hacía esto porque amara el ajetreo. Lo hacía porque era lo único que se interponía entre mis padres y la calle. Mi padre, Carlos, había sido capataz en una fábrica textil que cerró hace años. Había sufrido un golpe masivo en su pensión y trabajaba en empleos ocasionales en una ferretería, pero su orgullo seguía siendo del tamaño de un rascacielos. Mi madre, Sofía, era una dulce mujer que había pasado 40 años administrando el hogar, lo cual era una forma educada de decir que miraba para otro lado mientras las cuentas bancarias se vaciaban. Y luego estaba Sebastián, mi hermano menor, el niño de oro. Sebastián tenía 24 años, guapo de una manera perezosa, y poseía un talento para gastar dinero que no había ganado. Se había graduado con un título en marketing que nunca había usado, principalmente porque estaba esperando la oportunidad adecuada, lo que aparentemente significaba un puesto de CEO con una oficina en la esquina y cero responsabilidades. Mientras tanto, vivía en su habitación de la infancia, dormía hasta el mediodía y conducía un BMW alquilado que costaba más al mes que nuestra hipoteca. La dinámica era simple. Yo era el cajero automático, y Sebastián era la estrella. Recuerdo una tarde específica de martes, aproximadamente un año antes del incidente del coche. Acababa de terminar un doble turno. Mis pies parecían de plomo y mi espalda gritaba. Entré a la cocina y encontré a los tres sentados alrededor de la mesa del comedor, riéndose sobre una pila de cajas de comida para llevar de un caro restaurante italiano del centro. «Oh, Andrea, ya estás en casa», dijo mi madre Sofía, sin levantar la vista de su lasaña. «Hay algo de ensalada en la nevera si tienes hambre». Sebastián llevaba un nuevo reloj de diseñador, el oro rosado captando la luz de la araña. «Mira esto, hermana», dijo, inclinando la muñeca. Edición limitada. Conseguí una gran oferta de un tipo que conocí en el gimnasio. Realmente completa el look para mi reunión de consultoría de mañana. ¿Reunión de consultoría?, pregunté, dejando caer mi pesada bolsa al suelo. Pensé que aún estabas esperando respuesta de esa empresa en Raleigh. Esto es autónomo, Andrea, interrumpió Carlos, su voz cortante. Me miró con una decepción que ni siquiera intentó ocultar. Sebastián está progresando. Tiene visión, a diferencia de algunas personas que se contentan con fichar y salir de un cubículo. Sentí el escozor detrás de mis ojos, pero lo ignoré. Papá, la hipoteca vence el viernes y la factura de servicios públicos llegó hoy. Son $300 porque alguien sigue dejando el aire acondicionado a 20 grados todo el día. Sebastián rodó los ojos. Dios, Andrea, ¿por qué siempre eres tan aguafiestas? Estamos celebrando aquí. Te dije que este trabajo de consultoría va a dar grandes frutos. ¿Quién pagó la comida italiana, Sebastián?, pregunté, mi voz temblorosa ligeramente. Lo puse en la cuenta de la casa, dijo casualmente, cogiendo un palito de pan. La cuenta de la casa era una tarjeta de crédito a nombre de mi padre que yo pagaba cada mes con mis propinas de camarera. Mis padres lo sabían. Sebastián lo sabía, pero todos jugábamos al juego. Todos fingíamos que el dinero venía de un pozo mágico invisible en lugar del sudor de mi frente y el dolor en mis articulaciones. Carlos golpeó la mano sobre la mesa. ¿Basta? No voy a permitir que interrogues a tu hermano en la mesa. Él está tratando de construir un futuro. Deberías apoyarlo, no arrastrarlo con tus mezquinas cuentas. Ese era mi papel, la contable mezquina, la que se preocupaba por el pan mientras ellos soñaban con pastel. Durante el año siguiente, todo empeoró. Vi a Sebastián comprar ropa nueva, salir a bares todos los fines de semana y publicar fotos de su estilo de vida emprendedor en Instagram, todo mientras yo me saltaba almuerzos para ahorrar $20. Mi madre venía a verme en privado, su voz delgada y disculpándose. Andrea, cariño, susurraba en el pasillo. Los impuestos de la propiedad están por llegar. ¿Crees que podrías, ya sabes, ayudar solo esta vez? No quiero preocupar a tu padre, su corazón. Ya sabes.
Solo esta vez era cada 6 meses. Yo suspiraba, miraba mis escasos ahorros y transfería el dinero. Tenía 29 años y no tenía nada a mi nombre salvo una pila de deudas que ni siquiera eran mías, y una reputación de ser la hija difícil porque me atrevía a preguntar a dónde iba el dinero. Trabajé tan duro que me convertí en un fantasma en mi propia casa. Yo era la persona que lavaba la ropa, la persona que llenaba la despensa, la persona que se aseguraba de que las luces permanecieran encendidas. Pero cuando la familia García iba a la iglesia los domingos, o cuando invitaban a los vecinos a una barbacoa, yo era un pensamiento secundario. Carlos pasaba una hora presumiendo ante los vecinos sobre las inversiones y el potencial de Sebastián, mientras yo era la que volteaba las hamburguesas y rellenaba la limonada. Andrea solo se enfoca en su pequeño trabajo, decía con un gesto despectivo si alguien preguntaba por mí. Ella no tiene la chispa de Sebastián. ¿La chispa? Esa era la palabra que usaba para el narcisismo de Sebastián. Comencé a darme cuenta de que mis padres no me amaban por quien era. Me amaban por lo que les proporcionaba. Yo era una utilidad, como el agua o el gas. Mientras fluyera, era ignorada. Solo cuando amenazaba con detenerme, me veían de verdad. Empecé a guardar un secreto. Cada mes, tomaba $50, solo $50, y los ponía en una cuenta privada separada de la que no le decía a nadie. Era mi fondo de cordura. Era lo único que me pertenecía. Me sentaba en la sala de descanso de la cafetería mirando el saldo en mi teléfono, imaginando una vida en la que no tuviera que pagar por el ego de mi hermano. No lo sabía entonces, pero esos $50 fueron la semilla del imperio que finalmente construiría. Pero la presión aumentaba. El arrendamiento del BMW de Sebastián se estaba atrasando. Las horas de Carlos en la ferretería fueron reducidas. Y la casa en la que todos vivíamos, comenzaba a gemir bajo el peso de la segunda hipoteca que mi padre había sacado sin decírmelo. Una hipoteca que había usado para invertir en una de las ideas fallidas de aplicaciones de Sebastián. La atmósfera en esa casa era un polvorín. Todo lo que necesitaba era una sola chispa para hacer estallar toda la mentira. Esa chispa llegó una húmeda tarde de martes después de un turno tan largo que mi cuerpo se sentía como si funcionara con vapores. La humedad en Charlotte esa tarde era como un peso físico, del tipo que hace que el aire se sienta lo suficientemente denso como para tragarlo. Había pasado 12 horas de pie, 6 en la firma, seguidas de una agotadora hora punta en el restaurante donde un autobús de turistas había decidido detenerse. Mi espalda se sentía como si fuera desgarrada por alambres calientes, y mi uniforme estaba húmedo con el olor a café derramado y limpiador industrial de pisos. Todo lo que podía pensar era en una ducha fría y la relativa paz de mi habitación. Pero tan pronto como crucé la puerta principal, la paz que anhelaba se desvaneció. Sebastián estaba recostado en el sofá, con los pies sobre la mesa de café que yo había pulido hacía solo 2 días. Estaba mirando su teléfono, riéndose de algo, mientras mi padre, Carlos, estaba junto a la ventana, mirando el camino de entrada con un ceño fruncido que generalmente significaba que alguien estaba a punto de recibir una conferencia. «Llegas tarde», dijo Carlos. No hay un «hola». No hay un «¿qué tal tu turno?». Solo una fría observación del reloj. El autobús se retrasó y el restaurante estaba abarrotado. «Papá», dije, dejando mi bolso junto a la puerta. «Estoy agotada. Voy a subir». «Aún no». «No lo harás», ladró. Se dio la vuelta y vi las llaves del coche en su mano. Las llaves de Sebastián, las del BMW que yo pagaba en efectivo. Sebastián tiene una cita esta noche con Valeria. El padre de ella está en la junta de ese club de campo al que Sebastián está tratando de unirse. Necesita causar una buena impresión. Me apoyé contra la pared, mis ojos cerrándose por un segundo. Eso es genial para él, papá. Espero que se lo pase bien. Ahora, si me disculpas. El coche está asqueroso, Andrea, interrumpió Carlos, su voz subiendo. Lo llevó por esa zona de construcción cerca de la interestatal esta mañana. Está cubierto de arcilla roja y polvo. No puede aparecer pareciendo un desaliñado. Quiero que salgas, le des un lavado completo y le apliques una capa de cera. Quiero que brille antes de que se vaya a las 8. Miré a Sebastián. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono.
Solo soltó un perezoso, sí, hermana. Asegúrate de limpiar las ruedas. El polvo de los frenos es una pesadilla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no era del aire acondicionado. Era la primera chispa de un fuego que se había estado acumulando durante 29 años. No, dije. La palabra era pequeña, pero en esa casa silenciosa, sonó como un disparo. El pulgar de Sebastián dejó de moverse sobre su pantalla. Carlos se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Preguntó Carlos, su voz baja y peligrosa. Dije que no, papá, repetí, mi voz más firme de lo que esperaba. He trabajado 14 horas hoy. Pago el 60% de la hipoteca de esta casa. Pago la comida. Pagué la factura de servicios públicos esta mañana para que no nos cortaran la luz. Y soy yo quien se asegura de que el alquiler de Sebastián no entre en mora. Si Sebastián quiere un coche limpio para su cita, tiene 2 manos. Puede lavarlo él mismo. Sebastián finalmente se puso de pie, con una expresión de suficiencia y ofensa en su rostro. Papá, dile. Tengo que prepararme. Tengo que ducharme y elegir mi traje. No tengo tiempo para estar fregando neumáticos en la entrada. Carlos se acercó a mí, su rostro tornándose de un rojo oscuro y abigarrado. Escúchame, señorita. Esta familia funciona porque cada uno tiene un papel. Sebastián está construyendo un futuro. Está haciendo conexiones que harán avanzar a esta familia. Tu papel es apoyarnos. Siempre has sido la estable, la que se encarga de los detalles. Ahora no seas desagradecida y empieces a echarnos en cara tus contribuciones. ¿Desagradecida? Me reí y el sonido fue áspero. Soy la única razón por la que aún tienen un techo sobre sus cabezas. ¿Cómo soy yo la desagradecida? Soy la criada, el banco y el fantasma de esta casa. Sebastián gasta más en gel para el pelo en un mes de lo que yo gasto en mí misma en un año. ¿Por qué su potencial es más valioso que mi trabajo real? Porque tiene visión. Gritó Carlos, golpeando su mano contra la mesa del pasillo. Tú eres solo una chica que trabaja en una cafetería y en un escritorio. No entiendes lo que se necesita para ser alguien. Ahora sal y lava ese coche. Es una orden. Miré más allá de mi padre y vi a mi madre, Sofía, parada en la puerta de la cocina. Se aferraba a un paño de cocina, sus ojos abiertos por el miedo. Me miró a mí, luego a Carlos, y luego bajó la vista a sus pies. No dijo una palabra. Nunca lo hacía. Era como las madres de las historias que había oído, frágil, arrepentida y, en última instancia, un testigo silencioso de la destrucción de su propio hijo. Mamá, susurré. ¿Vas a dejar que diga esto? Sabes que soy yo quien mantiene todo unido. La voz de Sofía fue un hilo fino y tembloroso. Andrea, cariño, solo hazlo por tu padre. No hagas una escena. Es solo un coche. Solo tomará 1 hora. Por favor, por el bien de la paz en la casa. Paz. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Fue un chasquido limpio y nítido. Aquí no hay paz, mamá. Solo hay una situación de rehenes, y yo soy la rehén. Miré a Carlos. No voy a lavar el coche, y no voy a pagar la factura de internet mañana, y no voy a transferir el dinero para los impuestos de la propiedad. Los ojos de Carlos se volvieron fríos como el hielo. Caminó hasta el armario del pasillo, sacó mi vieja maleta maltrecha y la arrojó al suelo a mis pies. Si quieres hablar de tu dinero y tus reglas, entonces puedes ir a buscar una casa donde esas reglas importen, dijo, su voz temblando de rabia. Mientras estés bajo mi techo, me obedeces. Si crees que eres demasiado buena para ayudar a tu hermano, entonces eres demasiado buena para esta familia. Papá, espera, comenzó Sebastián, probablemente dándose cuenta de que si yo me iba, el dinero también se iba. Cállate, Sebastián, rugió Carlos. Me miró. Empaca tus cosas ahora. Tienes 10 minutos antes de que arroje todo lo que posees al césped. ¿Quieres ser independiente? Bien. Ve a ser independiente. Mira hasta dónde te lleva tu actitud inútil sin una familia detrás de ti. No discutí. No lloré.
No supliqué. Subí las escaleras, con el corazón latiéndome contra las costillas. Agarré esa maleta y la llené con todo lo que pude. Mi ropa, mis pocos libros y la pequeña caja de madera donde guardaba mis ahorros secretos. Me moví con una precisión mecánica. Cuando bajé, Carlos tenía la puerta principal abierta. La lluvia había comenzado, un repentino y violento aguacero sureño. Andrea, por favor, susurró mi madre Sofía, pero no se movió para detenerlo. Pasé junto a ellos. No miré a Sebastián, que estaba allí de pie, de repente inseguro de sí mismo. No miré a mi madre. Miré directamente a Carlos. Me dijiste que no valía nada, papá, dije, mi voz cortando el sonido de la lluvia. Quiero que recuerdes esa palabra porque un día será lo único que te quede. Él empujó mi maleta hacia el porche mojado y cerró la puerta de golpe. El sonido del cerrojo haciendo clic fue lo más honesto que había escuchado en esa casa en años. Me quedé allí en la oscuridad, la lluvia empapando mi uniforme en segundos, aferrándome a mi maleta. Tenía 29 años. No tenía hogar y tenía exactamente $400 en una cuenta secreta. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, mis tacones salpicando en los charcos, no sentí que hubiera perdido. Por primera vez en mi vida, sentí que finalmente estaba de pie por mis propios medios. No lo sabía entonces, pero esa noche lluviosa fue el cimiento del imperio que estaba a punto de construir. Y sabía con una certeza que me quemaba en el pecho que la próxima vez que estuviera en ese porche, no sería yo quien pidiera entrar. Lo primero que aprendí esa noche, parada bajo el toldo de la parada de autobús mientras la lluvia convertía mi maleta en un desastre empapado, fue que el silencio tiene un peso. Durante 29 años, mi vida había estado llena del ruido de las exigencias de mi padre Carlos, las disculpas de mi madre Sofía y las interminables excusas de mi hermano Sebastián. Ahora, mientras observaba la calle vacía, solo estaba el sonido de la lluvia. Era aterrador, y por primera vez, era mío. Pasé las primeras 3 noches en un motel cerca de enero del 77. Era el tipo de lugar que olía a cigarrillos rancios y lavanda de grado industrial, una habitación que costaba $45 la noche y que se llevaba una parte significativa de mi fondo de supervivencia de $400. No lloré. Me senté al borde de la colcha de poliéster y abrí mi portátil. Tenía un trabajo, 2 en realidad. Y por primera vez en mi vida, cada centavo que ganaba se quedaría en mi propio bolsillo. La transición fue brutal. Me mudé a un estudio en una parte de Charlotte que los turistas no visitan. Un lugar donde los tablones del suelo crujían como huesos viejos y la cocina era solo una placa caliente y un fregadero. Pero ese primer viernes, cuando mi cheque de pago llegó a mi cuenta, me senté en el suelo de esa habitación vacía y miré los números. Durante años, había estado transfiriendo el 60% de mis ingresos a la cuenta de mi padre. Había estado pagando el cable premium de Sebastián, su membresía de gimnasio y los intereses de una segunda hipoteca que no había firmado. Cuando detuve las transferencias automáticas, cuando rompí esa tarjeta de la cuenta de la casa, mi realidad financiera cambió de la noche a la mañana. No era pobre. De hecho, estaba bastante cómoda siempre que no estuviera manteniendo a 3 adultos que me trataban como una utilidad. Me quedé en Miller y Asociados, la firma de logística. Mi jefa, una mujer aguda llamada Elena, que veía todo pero decía poco, me llamó a su oficina 2 semanas después de que me fui de casa. Andrea, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Te quedas hasta tarde todas las noches y alcanzas tus KPI el doble de rápido que el resto del personal administrativo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no volver a ser invisible, Elena, respondí. Ella no pidió detalles. Solo me entregó una carpeta. Estamos abriendo una nueva sucursal en adquisiciones de bienes raíces comerciales. Necesito a alguien que sepa leer un libro de contabilidad y no se emocione con los números. Es un ascenso, más horas, pero la estructura de comisiones es agresiva. ¿Interesada? No solo dije que sí. Viví ese trabajo. Mientras Sebastián probablemente todavía dormía hasta el mediodía en la casa que ya no calentaba, yo estaba en la oficina a las 6:30 de la mañana. Aprendí el lenguaje de las escrituras, las servidumbres y los valores de posposición.
Aprendí a mirar un trozo de tierra sin valor y ver el intercambio de la interestatal que estaba planeado para dentro de 5 años. Me convertí en asesora principal en 18 meses. Mi nombre finalmente estaba en la puerta de mi propia oficina. Fui discretamente generosa conmigo misma. Compré un coche pequeño y fiable de contado, sin arrendamiento. Me mudé a un rascacielos en el centro donde el guardia de seguridad conocía mi nombre y las ventanas daban a las luces de la ciudad. Abrí una nueva cuenta bancaria, una que crecía con la velocidad de mi ambición. Lo más difícil no fue el trabajo. Fue el silencio de Willow Creek Drive. Al principio, el teléfono sonaba constantemente. Carlos dejaba mensajes de voz que comenzaban con enojo, ¿cómo te atreves a dejarnos en la estacada? Y terminaban con un tono patético y exigente, se ha cortado internet, Andrea. Arréglalo. Sofía enviaba mensajes de texto que eran peores, cariño, Sebastián está tan estresado que no puede encontrar trabajo porque está muy preocupado por las facturas. Solo un pequeño préstamo, por favor. Los leí todos. No respondía ninguno. Había aprendido que la única manera de ganar un juego contra un narcisista es dejar de jugar. Pasaron 3 años. El silencio finalmente se convirtió en un hábito. Me enteré por una prima lejana que Sebastián había perdido el BMW. Luego, me enteré de que Carlos había vendido la plata de la familia. Observé desde la distancia cómo su mundo comenzaba a gemir bajo el peso de las mentiras que yo ya no estaba allí para apoyar. Me concentré en mi propio imperio. Empecé a invertir. No compré acciones ni oro. Compré deudas. Trabajé con un grupo de capital privado especializado en hipotecas en dificultades. Aprendí que lo más poderoso que puedes poseer no es una casa. Es el pedazo de papel que dice que alguien más te debe por ella. Me convertí en socia de la empresa. Mi bono ese año fue suficiente para comprar una casa en efectivo, pero no lo hice. Me quedé en mi rascacielos, mirando la lluvia en las ventanas, pensando en esa noche de martes en el camino de entrada. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo la estable, la que se encargaba de los detalles mientras otros soñaban. Pero ahora era yo quien tenía la visión. Ya no era la chica del uniforme manchado de café. Era la mujer que decidía qué edificios se mantenían y cuáles se derribaban. Había construido una mesa donde yo era la única que decidía quién tenía un asiento. Durante 3 años, construí una vida que ya no dependía de su aprobación. Aprendí sobre bienes raíces comerciales, hipotecas en dificultades y el poder silencioso de poseer el papel del que otras personas estaban desesperadas por escapar. Para cuando el colapso de mi familia llegó a su etapa final, yo ya no era la hija que suplicaba respeto. Era la mujer que entendía exactamente cómo convertir su deuda en mi ventaja. Cuando me fui de Willow Creek Drive esa noche, no solo me llevé mi maleta y mis pocos cientos. Me llevé el oxígeno de esa casa. Durante años, yo había sido el motor invisible que mantenía a la familia García en movimiento. Yo era la que recordaba las fechas límite de los impuestos de la propiedad, la que negociaba con las compañías de servicios públicos cuando la factura era demasiado alta. Y la que discretamente movía dinero de mis ahorros a la cuenta corriente de mi padre para que no viera el aviso de fondos insuficientes. En sus mentes, el dinero era un recurso natural, como la lluvia. Creían que seguiría llegando. Estaban a punto de aprender que la lluvia no cae en un desierto creado por el orgullo. Los primeros 6 meses fueron un accidente automovilístico a cámara lenta. Sin mis 2 sueldos, la cuenta de la casa era un pueblo fantasma. Sebastián, por supuesto, fue el primero en sentir el golpe. Su reunión de consultoría con el padre de la chica del club de campo resultó ser un desastre. Apareció en un coche que no podía permitirse lavar, con una confianza que no se había ganado, y fue despedido a carcajadas de la oficina. Sin mí para pagar el arrendamiento, el BMW fue lo primero que se fue. Recuerdo haber recibido una notificación en mi antiguo correo electrónico, una advertencia de embargo. No llamé. No envié mensajes de texto. Me senté en mi nuevo y pequeño apartamento y observé el atardecer sobre la ciudad, sabiendo que en algún lugar de los suburbios, Sebastián estaba parado en la entrada, viendo cómo una grúa se llevaba su única reclamación de estatus. Pero la verdadera podredumbre estaba en mi padre. Carlos García era un hombre que creía que si no hablabas de un problema,
El problema no existía. Es una forma peligrosa de vivir cuando tu hipoteca tiene una tasa variable. Mi madre, Sofía, comenzó a enviarme mensajes. No eran disculpas. Eran actualizaciones de estado diseñadas para hacerme sentir culpable. Andrea, el pecho de tu padre Carlos está apretado de nuevo. Está tan preocupado por los impuestos. Oh, Sebastián está tan deprimido, cariño. Solo necesita un éxito. ¿Crees que podrías enviar $500 para la familia? Los leí todos. No respondí a ninguno. Había aprendido que la única manera de ganar un juego contra un narcisista es dejar de jugar. Para el segundo año, mi silencio los había llevado a la desesperación. Carlos, en lugar de conseguir un trabajo en la ferretería local o reducir gastos, hizo lo único que un hombre desesperado con un gran ego siempre hace. Redobló la apuesta. Sacó una segunda hipoteca sobre la casa. No se lo dijo a Sofía. Ciertamente no se lo dijo al mundo. Usó el dinero para financiar otra de las ideas revolucionarias de Sebastián, una aplicación que se suponía que iba a revolucionar la industria de la logística. Sebastián pasó los siguientes 8 meses viviendo como un CEO con tiempo prestado. Compró trajes nuevos, asistió a cenas de networking y gastó $10,000 en branding mientras el techo de la casa comenzaba a gotear. Los números contaban historias que mi padre nunca diría en voz alta. Mientras Sebastián publicaba fotos de sí mismo en eventos tecnológicos, el banco enviaba cartas con bordes rojos. Lo sé porque tenía un contacto en la oficina del secretario local de mi trabajo en adquisiciones de bienes raíces. Cada pocos meses, revisaba los registros públicos de 442 Willow Creek. Observé cómo se acumulaban los gravámenes. Primero, un gravamen fiscal. Luego, un gravamen de un mecánico de un contratista que Sebastián había contratado para una renovación de la oficina en casa y nunca pagó. Y finalmente, el grande, el aviso de impago. Una casa que se deteriora es como una olla de sopa dejada a fuego lento. No te das cuenta de que se está quemando hasta que toda la cocina huele a algo que no puedes arreglar. Para el tercer año, el chico de oro era un recuerdo empañado. Sebastián trabajaba en un empleo sin futuro en un almacén. El mismo tipo de trabajo que mi padre una vez había llamado contentarse con fichar y salir de un cubículo. Estaba amargado, enojado y seguía viviendo en la habitación de su infancia, que ahora estaba húmeda por el techo sin reparar. Carlos había dejado de arreglar cosas. El césped, una vez el orgullo del vecindario, estaba cubierto de malas hierbas. Las persianas azules estaban pelándose. La casa parecía estar de luto. Mi madre dejó de enviarme mensajes de texto. Creo que la vergüenza finalmente había superado el derecho. O tal vez Carlos se lo había prohibido. Una tarde, pasé en coche por el viejo barrio. Me quedé en mi coche, estacionada a 3 casas de distancia, con las luces apagadas. Vi a Carlos salir al porche. Parecía 20 años mayor. Llevaba una pila de correo, ese mismo correo pesado y grueso que suele contener los avisos finales. No miró al cielo ni a la calle. Solo miró el papel en su mano, negó con la cabeza y volvió a entrar. Era un hombre que había construido una vida sobre la idea de que era el amo de su dominio, y ahora era un huésped en una casa que el banco estaba a punto de recuperar. El golpe final llegó en noviembre. El letrero de la subasta no se colocó en el césped. Todavía no. Pero el aviso se publicó en la sección legal del periódico. 442 Willow Creek Drive. Venta por fideicomisarios. Tenían 30 días. En esos 30 días, la familia García pasó por las etapas finales del colapso. Sebastián culpó a Carlos por la mala gestión de la inversión. Carlos culpó al mercado inestable. Y ambos, en los momentos tranquilos de la noche, cuando la casa estaba fría porque no podían pagar el combustible, probablemente me culparon a mí. Probablemente se dijeron a sí mismos que si Andrea no hubiera sido tan egoísta, si solo hubiera apoyado a la familia, no estarían aquí. No entendieron que yo no fui la causa de su caída. Solo fui la que había dejado de prevenirla. Me senté en la oficina de mi socia en la firma, mirando la lista de la subasta en mi pantalla. Podría haberlo dejado ir.
Podría haber dejado que algún promotor la comprara, la derribara y la convirtiera en un dúplex moderno. Podría haberlos visto ser desalojados por un extraño con uniforme de sheriff. Pero mientras miraba la foto de la casa donde había fregado los suelos, cocinado las comidas y donde me habían dicho que no valía nada, me di cuenta de que la justicia no se trata solo de irse. A veces la justicia se trata de volver y terminar la frase. Levanté el teléfono. No llamé a mi padre. Llamé al abogado de mi LLC. Quiero hacer una oferta previa a la subasta por la hipoteca de Willow Creek, dije. Ofrezca el saldo total pendiente más las tarifas. Quiero la escritura, el pagaré y los derechos de desalojo, y lo quiero hecho para el viernes. La familia estaba cayendo, y yo era quien iba a decidir exactamente dónde aterrizarían. Era una fría mañana de martes a principios de diciembre. Estaba sentada en mi oficina de esquina en la firma. El horizonte de Charlotte se extendía detrás de mí como una cuadrícula de posibilidades. Ahora era socia. Tenía un equipo, una reputación de ser precisa. No tomaba decisiones emocionales en el trabajo. Tomaba decisiones calculadas. Estaba escaneando el informe semanal de activos en dificultades, una lista de hipotecas que los bancos querían vender a inversores privados para liquidar sus cuentas antes de que terminara el año fiscal. La mayoría de las entradas eran almacenes comerciales o desarrollos de condominios a medio terminar, pero en la página 14, un conjunto de números me detuvo en seco. ID de propiedad 4422 WCLT. Saldo pendiente $412,000. Estado, ejecución hipotecaria final. Era la casa de mi infancia, la casa donde me dijeron que no valía nada. La casa donde me habían echado a la lluvia por negarme a lavar un coche. Me recosté en mi silla de cuero y miré la dirección. Por una fracción de segundo, me sentí como esa chica de 29 años de nuevo, tiritando en la parada del autobús con una maleta empapada. Pero luego miré el bolígrafo de jade en mi escritorio y el título profesional en mi pared. Ya no era esa chica. Era la persona que sabía cómo funcionaban los números. Cogí mi teléfono y marqué a mi abogado, Marcos. Marcos, necesito que mires una entrada específica en la lista de desinversión de prestamistas regionales, dije, mi voz tan nivelada como una línea contable. Propiedad 442 Willow Creek Drive. ¿La quiero? Andrea, he visto esa, respondió Marcos, su voz crepitando a través del altavoz. El título es un desastre. Hay 2 gravámenes fiscales y un gravamen de un mecánico por una renovación fallida. Además, los ocupantes todavía residen. Estarías comprando un dolor de cabeza. No estoy comprando una propiedad, Marcos, dije, mirando el cielo gris de Carolina del Norte. Estoy comprando una nota. Quiero la deuda. Quiero ser a quien ellos deban. Hubo una larga pausa al otro lado. Marcos había estado conmigo desde que fundé mi LLC, Adquisiciones Northstar. Sabía que no hacía las cosas sin una razón. Entendido. ¿Quieres ejecutar una compra anónima a través de Northstar? Exactamente, confirmé. Ofrezca al banco 90 centavos por dólar para un cierre en efectivo en 48 horas. Sin contingencias, sin inspecciones. Diles que aceptamos los gravámenes tal cual. Si hacemos eso, Andrea, te conviertes efectivamente en el banco. Tendrás derecho a proceder con el desalojo inmediatamente después del cierre. Lo sé, dije. Ese es el punto. Durante los siguientes 2 días, viví en un estado de animación suspendida. Fui a mis reuniones. Firmé contratos. Y cené en mi tranquilo apartamento en el rascacielos. Pero en el fondo de mi mente, estaba caminando por las habitaciones de Willow Creek Drive. Podía ver el césped descuidado, las persianas pelándose y a mi padre sentado en su silla, aferrándose a una cerveza, todavía esperando el gran golpe de Sebastián para salvarlos. El jueves por la tarde, llegó un mensajero con un portafolio de cuero negro. Dentro estaban los documentos de transferencia firmados. Ahora controlaba la hipoteca de 442 Willow Creek Drive. Una vez que la transferencia de ejecución hipotecaria finalizó, Northstar tenía la escritura, el pagaré y el derecho a proceder con el desalojo.
El banco había enviado una notificación estándar a los ocupantes, mis padres, indicando que su deuda había sido asignada a una sociedad de cartera privada y que todas las futuras consultas debían dirigirse al nuevo administrador. No sabrían que el nuevo administrador era la hija que habían descartado. Abrí mi portátil y miré el archivo familiar que había compilado discretamente. El crédito de Carlos era un páramo. Los ahorros de Sofía eran inexistentes. El trabajo de almacén de Sebastián apenas cubría sus propias cuentas de bar. Se estaban ahogando. Y por primera vez en 3 años, yo era la única que podía ver el fondo de la piscina. Pensé en llamarlos. Pensé en el enfoque paciente. Pero recordé la voz de mi padre en ese porche lluvioso. No eres nada sin nosotros. No vales nada. Me di cuenta entonces de que a veces lo más amable que puedes hacer por las personas que te tratan como una utilidad es mostrarles exactamente lo que sucede cuando se corta la energía para siempre. No envié una carta. No envié un correo electrónico. Esperé a que se cerrara la ventana final de ejecución hipotecaria, el periodo de gracia requerido. Observé el reloj. Observé los informes meteorológicos. Quería que sintieran el peso del silencio en el que había vivido durante 3 años. Quería que se dieran cuenta de que la persona en la que habían confiado para mantener a la familia ya no era un fantasma. Era la propietaria. Cuando la tinta se secó en la transferencia final de la escritura, sentí un extraño clic silencioso dentro de mi pecho. La reconstrucción había terminado. La estrategia estaba establecida. Todo lo que quedaba era la confrontación. Estaba lista para ir a casa. Pero esta vez, no llevaba una maleta. Llevaba la cuenta. La lluvia seguía azotando la gran puerta de caoba de mi casa, un golpe rítmico y constante que parecía marcar los segundos de un juicio largamente esperado. De pie en el cálido resplandor ámbar de mi vestíbulo, miré a mis padres, Carlos y Sofía García. Ya no eran los gigantes que habían dominado mi infancia con sus exigencias y sus desaires. Bajo la luz dura e implacable de mi éxito, parecían pequeños. Parecían muñecos de papel atrapados en una tormenta, frágiles y listos para romperse. Carlos seguía aferrado a ese sobre de Manila mojado, con los nudillos blancos. Me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Estaba tratando de reconciliar a la chica inútil a la que había echado bajo la lluvia con la mujer que estaba frente a él con una blusa de seda de $1,000. Andrea, logró decir finalmente, su voz entrecortada. Nosotros no sabíamos. El banco dijo que una compañía llamada Adquisiciones Northstar compró el pagaré. Dijeron que el nuevo propietario vendría esta noche para discutir el aviso final de desalojo. Vinimos a suplicar una prórroga. No sabíamos que Northstar eras. ¿Eras tú? Sé que no, papá, dije. Mi voz era firme, desprovista de la ira áspera que solía mantenerme despierta por la noche. Era un tono frío y profesional, del tipo que usaba cuando cerraba un trato que cambiaría el horizonte de una ciudad. Si hubieras sabido que era yo, habrías llamado hace semanas, ¿verdad? Habrías encontrado una manera de hacer que fuera mi responsabilidad salvarte, como siempre hiciste. Sofía dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Andrea, cariño, por favor. Lo sentimos mucho. Lo hemos pasado muy mal. Sebastián, él lo perdió todo. La salud de tu padre no ha sido buena. No quisimos decir esas cosas. Estábamos estresados. ¿Estresados? Repetí la palabra, dejándola en el aire. Pasé 29 años siendo su aliviadora de estrés. Fui la criada, el banco y el fantasma que mantuvo las luces encendidas. Y la única vez que pedí una pizca de respeto, me echaron en una tormenta exactamente como esta. Estiré la mano y tomé el sobremojado de la mano temblorosa de mi padre. No necesitaba abrirlo. Ya tenía los originales en mi oficina. Sostuve el archivo, la prueba legal de que 442 Willow Creek Drive y la asombrosa deuda adjunta ahora me pertenecían. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche, papá? Pregunté. Me dijiste que no era nada sin esta familia. Me dijiste que no valía nada. Carlos bajó la vista a sus zapatos. Me equivoqué, Andrea.
Lo veo ahora. Lo has hecho muy bien. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Orgullosos? Solté una risa corta y hueca. No estás orgulloso de mí, Carlos. Estás desesperado. Estás orgulloso del hecho de que tengo el poder de mantenerte fuera de la calle. Pero el orgullo se gana, y también un asiento en mi mesa. Di un paso atrás, creando una distancia deliberada entre nosotros. El día que me echaste, continué, mi voz cortando el sonido de la lluvia. Me hice una promesa. Decidí que un día ustedes estarían exactamente donde están ahora, tiritando, rotos, pidiéndome ayuda. Pasé 3 años construyendo una vida donde nunca más tengo que pedir permiso a nadie. Abrí el archivo y saqué la escritura. La sostuve para que pudieran ver la tinta negra y audaz de mi firma. A partir de hoy, dije, cada palabra precisa y final. Esta casa es mía. Cada ladrillo, cada teja y cada factura impagada. Y como esta casa es mía, también lo son sus decisiones. La mano de Sofía se llevó a la boca, escapándose un pequeño sollozo. ¿Qué dices, Andrea? ¿Nos vas a echar? A tus propios padres. Estoy haciendo exactamente lo que ustedes me enseñaron a hacer, mamá, respondí. Estoy protegiendo mis activos. Estoy asegurando que mi dinero ganado con tanto esfuerzo no se desperdicie en personas que no respetan el trabajo que se puso en ello. ¿Querían que Sebastián fuera el rey de esta familia? Bien, que les encuentre un palacio, pero no será este. Carlos levantó la vista, una chispa del viejo hombre arrogante parpadeando en sus ojos. No puedes hacer esto. Es cruel. No, papá, dije, mi mano moviéndose hacia la pesada manija de latón de la puerta. Es preciso. Es el tipo de justicia que tarda. Me dijiste que no valía nada hasta que me necesitaste. Bueno, he decidido que no te necesito. Ni tu aprobación, ni tus disculpas, y ciertamente no tu presencia en mi casa. Miré más allá de ellos hacia la calle oscura y mojada. La parada del autobús sigue al final de la cuadra. Les sugiero que se muevan rápido antes de que la lluvia empeore. Andrea, por favor, gimió Sofía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Sofía, dije. No esperé a que respondieran. Cerré la puerta de golpe. El sonido del pesado roble al unirse al marco fue un chasquido limpio y final. El sonido de un libro cerrándose en una historia que había durado demasiado tiempo. Me quedé en el silencio de mi vestíbulo por un largo momento, escuchando la lluvia. No me sentía culpable. No me sentía triste. Me sentí como una mujer que finalmente había terminado su trabajo. Caminé a la cocina, puse la tetera y observé la transmisión de seguridad en mi teléfono mientras 2 figuras pequeñas y oscuras caminaban lentamente por el camino de entrada y desaparecían en la noche. No solo sobreviví, gané. La familia no es solo un derecho de nacimiento, es una mesa que construyes tú mismo. Tú decides quién se sienta en ella y tú decides qué tipo de voz se usa. Durante 29 años, dejé que mi padre definiera mi valor basándose en lo bien que servía a sus favoritos. Pero esa noche bajo la lluvia, me di cuenta de que el verdadero valor no es algo que te dan. Es algo que reclamas. A veces, lo más amable que puedes hacer por las personas que te tratan como una utilidad es negarte a dejar que te enseñen que el silencio frente a la crueldad es lo que se espera. Mis padres no perdieron su casa por mi venganza. La perdieron porque vivían una mentira que requería mi silencio para sobrevivir. Ahora el silencio se ha ido. Y la verdad es lo único que queda en pie. No solo sobreviví a su rechazo. Construí un mundo donde yo soy quien establece los términos.